Pastor Ricardo, gracias por venir, gracias por estar presente. Ricky Friese tomando un café conmigo. Gracias por eso. Gracias por poder compartir con ustedes, Eric. Es un placer estar aquí y compartiendo la palabra, compartiendo la vida. Y un hermoso día más donde podemos servir al Señor y vivir de recuerdos gratos de la vida, pero a veces también procesar cosas que no fueron tan sencillas. La vida es eso, ¿no? Experiencias y experiencias con Dios. Todos tenemos experiencias. De una manera son buenas, de otras maneras nos ayudan a ser mejor, pero son experiencias. Y vivir las experiencias con Dios marca la diferencia. Así mismos. Decía un pastor que le gustaría ver la vida no como un sube y baja, sino como un tren que tiene dos carriles, o sea, dos guías, ¿verdad? Que una marca a veces lo triste, lo difícil, las cosas que nos mantienen a la tierra, lo otro lo lindo. Y me gustó eso porque entonces la vida no es hoy estar muy eufórico, aunque eso pase y que esté bien, y el otro día muy, muy triste, sino que es un equilibrio, o sea, que también las cosas no tan buenas nos mantienen también humildes, nos mantienen en la tierra y nos hacen aprender un montón de cosas, ¿verdad? Pero a veces, y eso ha pasado también en la vida de muchas personas, incluso en la Biblia, ¿verdad? De que uno se fija solo en ese un carril donde las cosas o salen mal o salen bien, y entonces no tenemos presente la realidad de la vida, ¿verdad? Y eso también ha sido un desafío en mi vida, verlo de manera positiva, ¿verdad? Bueno, entonces subamos al tren y vamos viendo esos dos carriles, esas dos líneas que hacen de la vida del pastor Ricky una vida rica, abundante con Dios. ¿Dónde naces? ¿Dónde vives cuando eras niño? Bueno, nacimos nosotros aquí, toda mi familia, en Filadelfia. Mis padres vivían en una aldea, pero cuando yo cumplía 3 años, mis padres decidieron mudarse a Paraguay Oriental, a una pequeña colonia Tres Palmas, que era nueva. Entonces mi niñez la tuve ahí, yo diría muy, muy bendecido, en el sentido de que era un lugar protegido. Mis padres nos inculcaron desde chiquititos, saber del Señor en la escuela dominical, pero también mis padres hicieron una milla extra, yo diría, porque cuando en aquel tiempo quizás no era tan conocido llevar un altar familiar, o sea, en casa, leer juntos o cantar juntos. Como a mis padres les gustaba mucho cantar y tocaban algunos instrumentos. Entonces la familia se juntaba y cantábamos. Son cosas que han marcado positivamente mi niñez. La iglesia, los campamentos de niños, las escuelas, muchas cosas bonitas. Es un lugar también muy lindo. Esa zona es muy rica en la naturaleza, árboles enormes, agua, ríos para pescar y todo, un poco diferente a lo que es el Chaco, ¿verdad? Pero como nací en el Chaco, llegó un momento, después de una larga historia, que estamos de vuelta también en el Chaco. Pero esa fue una muy linda experiencia de mi niñez con mis padres. Somos 8 en casa, 8 hijos, 4 nenas y 4 varones. Y yo soy uno de los últimos, o sea, el penúltimo. Entonces siempre era así, la mitad de la educación lo llevaban los padres y la mitad ya lo hacían. Lo que no hacíamos bien arreglaban los hermanos mayores, ¿verdad? Así que fue interesante. Obviamente la niñez trae sus cosas, esas bellas cosas de jugar, de divertir, de soñar y todo eso. Pero también la niñez es cruel, en el sentido de que, y lo vemos hoy día también, no ha cambiado mucho, los niños van a la escuela. El bullying, ¿no? Del bullying, los chicos son muy crueles en su manera de decir, porque ellos quizás no lo pueden diferenciar todavía.
pero te dicen la verdad en la cara y bueno, duele, algunas cosas duelen y así también fue en mi niñez, también con algunos profesores, que comentarios que no necesariamente están como para destruirte, pero uno anida ciertas cosas en su corazón y va, digamos, haciendo espacio sin querer queriendo. Sí. Y eso Van calando esas cosas, ¿no? Exacto. Y cada digamos, comentario negativo hace un efecto, ¿verdad? Yo creo que a veces no sabemos cómo reciclar eso o cómo ubicar. Entonces se guardan en un archivo y van sonando cada rato. Y como que van sonando, también resulta ser una carga negativa que después se hace de repente un bulto más grande y puede generar más cosas negativas en el futuro. Como también en nuestra casa, de repente no era tan de costumbre que mamá y papá te abrazaran, te dijeran te amamos, te amamos. El cariño no era algo que, digamos, abundaba, pero... La expresión, ¿no? La expresión, exacto. No era que yo no lo sabía ni que lo sabíamos. Y hoy día también con mis padres, a los abrazos, porque ellos viven todavía. Pero en esa época, y ellos también muy ocupados a mantener 8 hijos con vida, trabajando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sufrí algo no muy malo que digamos, pero sí una falta de cariño quizás, una falta de aceptación que generó en mí una autoestima bajo. En el sentido de que un niño piensa que su realidad es la verdad, que es lo que me está ocurriendo y a que a nadie más probablemente le esté ocurriendo, ¿verdad? Y así fue que muchos años yo crecí pensando que yo era menos que el resto, que yo no merecía, que estos pensamientos que quizás nadie me lo dijo así en la cara. O sea, claro. Pero conclusiones que el niño va tomando y ocurre pueden ser por pequeñas cosas y otras veces ocurre por grandes cosas, ¿verdad? Entonces una autoestima insuficiente en el sentido de que uno siempre piensa que no es suficiente, que no valgo tanto, un niño sufre esa realidad, ¿verdad? Sí. Y eso se traslada después cuando voy estudiando teología también incluso. Y bueno, se hace un proceso de toda la vida retrabajar eso, porque no es que no hay tampoco una solución definitiva y uno dice, bueno, ya lo cargué el vaso ahora con amor de Dios y ya está, y nunca más pienso en eso. O sea, son cosas que suelen volver a querer generar inseguridades, ¿verdad? Entonces, digamos, el carril lindo y también algún carril un poquito más difícil. Sí. Creo que esa es una forma general. Creo que todos vivimos esa circunstancia de niños. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el hecho de que esas palabras negativas que se nos dicen, de una manera o de otra, van calando nuestra vida y van como que siendo, como decís, una realidad ficticia? Parte de una realidad no es la realidad. Sí, así es. Y me gustaría un poco en este momento ver esa parte, ¿no? Y ver esa parte que ha hecho que de repente todos estemos marcados. Entonces, ¿qué le dices a ese padre, a esa persona mayor, cuando tiene que dirigirse a un niño que piense con el corazón y no con la cabeza? Así es. El tema de la alabanza, de notar las cosas buenas, ¿verdad? Es fundamental en eso. Primero, quizás decir eso como estadística, que una recriminación o un error que tildamos nosotros, dicen 5 alabanzas más o menos equivalen a una recriminación para un niño. Sí. Entonces, si yo estoy hablando con un niño y lo estoy recriminando muchas veces y pocas veces lo estoy
alabando. Entonces la alabanza está inclinada, porque el peso de una crítica, y todos lo sabemos como mayores también, ¿verdad? Duele. Una alabanza rápida la cargamos y la ponemos y la guardamos en el corazón y decimos, qué lindo, ¿verdad? Pero podemos tener 5 alabanzas, según algunos expertos, que pesa lo mismo que una crítica o algo negativo, algo malo que se te dice, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos con niños, también para los padres, para los docentes, tienen que saber que aunque vean el error, y primero es el cómo yo lo digo, ¿verdad? El cómo puede marcar una gran diferencia. Pero también decir, bueno, no lo he alabado nunca, ahora está haciendo algo que no está bien, pero tampoco tengo derecho a criticarlo. Porque quizás podría ayudar a decir, cuando sume 5, solo para un ejercicio mental, porque finalmente no es matemático, ¿verdad? Sí. Pero para decir, sí, necesito practicar en eso de alabar, de decir qué bien lo has hecho, ¿sí? Para afirmar su autoestima de niño, de niña, las características que pueden variar entre niño y niña, pero para que ellos sientan que es importante lo que estamos alabando, no para inflar su ego, sino que para afirmarles en su identidad, ¿verdad? Y luego, si hay un error, también estarán listos para aceptar eso, porque de la misma persona que ve tantas cosas lindas, solo quiere corregir una partecita para que yo sea aún mejor. Entonces el anteojo cambia. Ahora, si todo es malo, 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 y una vez hago una excepción y digo algo bueno, como que casi no percibe el niño esa cosa buena, ¿sí? Y eso me ha costado hacerlo también en casa, porque los chicos de repente son acelerados y hacen muchas cosas y uno de repente se pone nervioso y es fácil de que uno sume un montón de críticas en poco tiempo. Y ya no arreglaste tu habitación y que esto también y bla, bla, bla. Y bueno, fácil estamos ahí, ¿verdad? Obviamente no es solo cuestión de palabras, debe sentirse de corazón, debe saber que es mucho más que palabras, pero eso me ha ayudado al trato con otras personas y sobre todo en mi familia, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Son experiencias que pasan y cosas que nos enseñan y que nos ayudan. Y viene la juventud, viene esos deseos de yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, o me gustaría, ¿no? Entonces, ¿cómo era Ricky de joven? Muy activo, eso sí, muy en la iglesia, muy entre sus cosas también, y creativo por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, así es. Al Señor gracias que me dio dones de creatividad y de querer activar y todo eso, ¿verdad? Bueno, como joven fui desarrollando, el Señor me llamó, así lo sentí ya desde los 11 años, cuando era un niño todavía, que Él me llamaba para ser un predicador. Lo entendí así en ese momento, que implica después uno va descubriendo, ¿verdad? Y preparándome para el ministerio, yendo al IBA, en este caso estudiando teología. También durante la juventud, también un lapso de rebeldía, pero que también gracias al Señor no pasó, digamos, a mayores, sino que el Señor me pudo rescatar de no ir buscando cosas muy, muy feas, ¿sí? Pero hubo un tiempo en mi juventud que yo de alguna manera deseaba mostrar algo que yo no era, que tenía justo que ver, porque hasta ahí yo no había tratado ni detectado el tema de mi autoestima. Entonces yo quería impresionar y yo dije, tengo un llamado para servirle al Señor. Veo cómo le va a los pastores. O sea, los pastores no son gente que tiene mucho dinero, todo eso. Yo observaba como adolescente, ¿verdad? Claro. Y cuando eso todavía creo que era más pronunciado todavía, de que a los pastores no ni se le pagaba muy bien. O sea, hoy día creo que eso ha mejorado bastante. Entonces yo dije, no, yo quiero tener mucha plata un día. O sea, mi llamado y ese deseo no iban juntos. Claro. Entonces yo traté de un tiempo de vida huir de ese llamado, a hacerme el sordo, a lo Jonás, ¿verdad? Yendo a
a otra ciudad, ¿verdad? En vez de ir a... Nínive no es conmigo. No, Jericó, mejor, ¿verdad? No. Entonces, sí, eso fue un tiempo, sí, queriendo buscar el dinero, queriendo aparentar y todo. Tenía su fondo, el problema tenía un fondo que se llamaba no estar seguro de sí mismo y querer aparentar una cosa, porque eso va de la mano, ¿verdad? Cuando yo no me siento seguro de mí mismo, entonces estoy tratando de crear una imagen, que es un mal, en paréntesis, de casi toda nuestra sociedad. Sí. Porque hemos puesto el valor ahí, porque queremos esconder el verdadero Ricky, queremos esconder el verdadero ser humano que está ahí atrás y lo queremos pintar. Las redes sociales nos ayudan, sacamos 10 fotos, elegimos las mejor, le ponemos unos filtros, unos retoques y la publicamos. Y pareciera que todo está bien, estamos felices y somos encima muy lindos, ¿verdad? Sí. Entonces ese es un mal también de esta sociedad en la cual vivimos, y yo creo que la razón no es, el problema no son las redes, el problema es la realidad humana detrás de estas redes, ¿verdad? De no saber realmente quiénes somos en Cristo, porque negamos al Creador y negamos todo lo que viene de Él, digamos, a nivel mundial, ¿verdad? Y eso, bueno, ha pasado también en mi vida, en parte, pero llegó un momento donde yo sabía que no tenía paz. Porque estaba la semilla ahí, porque el Señor seguía ahí insistiendo, y llegó el momento donde Él me volvió a llamar a sus pies. Me arrepentí de los intentos y de la rebeldía que había hecho, y fui a prepararme a estudiar en el Instituto Bíblico para lo que el Señor quiera. Ahí también descubrí una beta musical, que estuve también activo mucho tiempo en lo que es alabanza y adoración. Hoy día mucho menos, pero después sí, trabajando también como mi obra práctica en el Instituto Bíblico Asunción era acompañar a una iglesia, trabajar ahí, servir. Y bueno, en el primer año fue una iglesia, en el segundo año fue la iglesia Raíces, que estaba justo en su primer año, en el año 1996, que se dieron los primeros cultos, y ahí nosotros pudimos estar en la etapa de inicio, cuando se abrió la iglesia Raíces. Y ahí, digamos, empezamos a conocer un ambiente de servicio en el ambiente de habla hispana, porque hasta ahí yo no había tenido mucha experiencia en ese sentido, ¿verdad? Una cosa que tengo que indicar y decir de una manera tácita y real es el hecho de que el pastor Ricky Friesen es una persona querida en el Chaco, en Asunción, en el Paraguay. Donde vos vas, sos conocido, donde vos vas, sos bien recibido, y he sido testigo de tu buena obra, de tus dones, ese desarrollo que tienes, ese amor que tienes hacia las personas. Y como lo dices, y una de las cosas que tengo que destacar de vos es la manera y la forma que tienes de predicar. Una manera de llegar a la persona a través del corazón. Palabras simples, sencillas, ejemplos de tu vida, de lo que eres y a través de lo que Dios ha hecho contigo. Creo que eso ayuda mucho, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es donde, digamos, le hacemos honor a la palabra cuando Él dice que nosotros somos una luz del mundo, ¿verdad? O sea, cuando la luz de Cristo está en nosotros, finalmente el mérito que nosotros podríamos aparentemente tener es lo que Cristo hace en nosotros, ¿verdad? Obviamente todos somos diferentes, algunos son más públicos, otros están más detrás de cámara, para decirlo así, de la vida, ¿verdad? Entonces, sí, estoy agradecido por los dones que el Señor me ha dado, por la manera. Desde chiquito mi llamado fue hacia el pueblo, digamos, latino, paraguayo, no tanto hacia nuestra gente de habla alemana. Eso me ha ayudado también a saber que debo comunicar
de una manera más cálida quizás, ¿sí? ¿Verdad? Es diferente porque culturalmente... Pero también tuve el privilegio de crecer y estar mucho tiempo en ese ambiente y conocer cómo funciona, aunque seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero sí, me encanta estar con la gente. Cuando estoy triste o me pasa algo y veo gente, a mí me trae alegría. Otras personas cuando están tristes quieren alejarse. Entonces, somos diferentes, ¿verdad? Sí, claro. Y el deseo de este chiquito ya era eso, ser íntegros, servir, estar en contacto con la gente, predicar su palabra me apasiona realmente. Y yo creo que poner también quizás ejemplos de la misma vida a veces ayuda, sobre todo cuando trata de ejemplos que tienen que ver con mi propia lucha, ¿verdad? Porque el que predica no es un santo en el sentido de que lo hace todo, lo sabe todo, ¿sí? Es la misma carne, es la misma piel, son las mismas luchas. Entonces, eso he considerado importante, no en todas las prédicas, pero cuando toca, digamos, incluir en eso, ¿verdad? Y lo práctico porque la gente necesita saber cómo eso ahora lo aterrizamos a mi terreno, ¿sí? O sea, cómo lo voy a vivir el lunes. Entonces, sí, para mí es muy, muy lindo predicar, muy lindo el ministerio, aunque tiene su carril difícil también, ¿sí? Pero sí, y el tiempo que nos conocimos también en la iglesia ha sido un tiempo muy, muy lindo en Raíces también. Sí. Para los oyentes, nos conocemos de ese ambiente, ¿verdad? De la iglesia. Sí, es algo que tengo que ver y que siempre he reconocido y siempre lo he dicho, ¿no? Pastor Ricky es mi pastor. Nos conocimos cuando estabas en nuestra iglesia, en Raíces, activo dentro de los jóvenes, siendo el pastor de los jóvenes, luego asumiendo una responsabilidad, siendo el pastor de Raíces. Me ayudaste espiritualmente, me llevaste siempre a los pies de Cristo. Y una de las cosas que me decían era el hecho de que, pero ¿cómo? Vos ya sos mayor y el pastor Ricky es joven. Y es que Dios hace las cosas como quiere y que Dios pone a las personas, a nuestros líderes, a nuestros pastores, para hacer su trabajo. Así es. Y tengo que decirlo públicamente, que tu trabajo ha sido siempre bajo la guía de Dios y has bendecido a todos. Has tenido luchas, como cualquier otro hemos tenido. Has tenido pruebas y las has pasado. Pero te dice un miembro de una iglesia donde has sido su pastor y que hasta ahora yo reconozco que sos y sigues siendo mi pastor. Gracias por eso. Gracias por todo ese tiempo que me has dado. Y no solamente a mí, sino a mi familia. Sí. Bueno, gloria a Dios, realmente, ¿verdad? Porque esa es la oración también de uno cuando uno es pastor, cuando uno guía a un montón de personas, de poder dar la palabra acertada, de poder dar los consejos, de crear también en la iglesia un ambiente familiar, un ambiente de pertenencia, decir, esta es mi iglesia, ¿sí? Yo solía bromear, decía, si Ricky es tu pastor, todo te faltará. Sí. Pero sabemos que finalmente el Señor es nuestro pastor de pastores, pero que también el Señor lo ha diseñado de esa manera de que tengamos guías espirituales, ambientes, lugar, digamos, físico incluso, donde reunirnos, porque el ser humano lo necesita. O sea, su hogar, mi hogar, todos tenemos finalmente un lugar físico donde también nos sentamos y decimos, este es mi hogar, ¿verdad? Y así también funciona lo espiritual. Y cuando uno no se siente aceptado ahí, uno no se siente alimentado, o sea, figurativamente comparando con lo que es el hogar de la casa, mamá, papá,
los hijos, es similar, digamos, como la iglesia debería funcionar, ¿verdad? Y sí, para mí ha sido una gran bendición poder ver que el Señor, digamos, a pesar de no ser dignos, Él hace instrumentos de nosotros. ¿Sí? Él nos usa para su honra, para su gloria. Y aceptar eso por un lado, y por el otro lado, de ese carril de cuando uno dice, ay, qué lindo está el ministerio, no enamorarse del ministerio. Estar enamorado, estar guiado, siendo guiado por el Señor, amarlo a Él, porque tendemos nosotros a que el Señor crea con nosotros una linda obra. Pero como somos tan idólatras, queremos finalmente adorar nuestra propia obra. Entonces muchos pastores se enamoran de sus ministerios, de sus dones, de todo lo que pueden hacer, ¿verdad? Y finalmente convirtieron sus ministerios que el Señor le dio en su nuevo Dios. Y ese es el comienzo del fin del ministerio. La caída, ¿no? Sí, de la caída, ¿verdad? Entonces, si bien el Señor nos usa, nos bendice y otros son bendecidos, siempre tenemos que decir, es del Señor, todo es del Señor, es por gracia, por misericordia, y tengo que volver al dueño del ministerio. Le rindo cuenta al dueño, no al ministerio, no lo termino adorando, ¿verdad? Las buenas obras. Entonces, mantener eso pasa mucho en la fama, ¿verdad? La gente se le sube el humo y se enamora de sí mismo, ¿verdad? Y bueno, casi siempre es la tendencia de que se viene la caída, ¿verdad? Nuestro orgullo es terrible, ¿verdad? Ese, entre comillas, tengo que ser reconocido, quiero ser reconocido, ¿no? La iglesia debe crecer, ¿no? Y entonces es un poco allí un juego donde nos vamos perdiendo. Así es. Yo diría, uno de los males también, sobre todo en las ciudades grandes, que los pastores sueñan con una iglesia grande. Si el ministerio tiene que ser grande, tiene que haber mucha gente, porque si no, no huele a éxito, ¿verdad? Y si bien yo creo que el Señor le ha dado a algunos la posibilidad de tener iglesias grandes y no esté mal en el sentido. El problema es que cuando soy un pastor de que tengo una iglesia quizás con 50 miembros en una ciudad, pero por ahora es lo que hay, pero no puedo amar a mi iglesia porque quiero que sea más grande, porque quiero que sea esto, porque sea más moderno, que esto, que aquello. Entonces siempre estoy enamorado, siempre estoy tratando de querer ser algo que aún no está, ¿verdad? Y no estoy contenta con la iglesia que el Señor me dio. Entonces, ¿cómo el Señor me va a bendecir? Que con lo poco no estoy siendo fiel, con lo poco no estoy haciendo bien las cosas, porque sueño, tengo un delirio de grandeza, qué sé yo, ¿verdad? Y tengo la presión que tenemos que crecer, si el Señor finalmente va sumando las almas, ¿sí? Yo no puedo convertir a nadie. Lo importante es hacer bien el ministerio y tarde o temprano llegarán los frutos, pero no todos los pastores van a tener una iglesia de 1000 miembros. O sea, no es la idea bíblica, ¿sí? Claro. Y la comunión sufre en una iglesia muy grande. Es muy complejo generar una buena comunión. ¿Por qué? Porque son demasiada gente, no nos conocemos, ¿verdad? Entonces, tenemos esos pensamientos que son peligrosos, ¿verdad? Que nos llevan a veces de tomar decisiones también y decir que cuando la iglesia no tenga tanta gente o el domingo no hay tanta gente, no estamos contentos, nos estamos criticando unos a otros. Y tiene que ver mucho también porque queremos presentar una imagen de éxito, ¿verdad? Y a veces en la iglesia las cosas no se miden pocas veces por la cantidad, sino por la calidad de relacionamiento que pueda haber entre miembros, entre líderes y en sus grupos hogareños, lo que sea. Pero el ambiente de amarse unos a otros, ese es el plato central, ¿verdad? Bueno, hemos tenido nuestro plato central, hemos tenido un diálogo, 30 minutos, un poco más, que hemos conversado, que hemos hablado, y te invito a que tengamos dentro de poco otra conversación y poder hablar un poco más de la vida de Ricky ahora, de lo que estás haciendo y de la obra que estás haciendo, que has iniciado y que me parece maravillosa. Pero eso lo dejamos
para la próxima conversación, ¿te parece? Para el próximo café. Me parece excelente. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. La honra y gloria es para nuestro Dios. Y bueno, y estaremos en contacto viendo cuándo es la próxima vez que nos reunimos. Bendiciones, que sigas bien. Bendiciones también.